Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, quiero compartirles algo, es un poco de historia, algo que el Señor me ha inquietado a compartir, algo que el Señor me ha inquietado a poder estudiar un poquito y buscar en la historia, buscando un poquitito en la historia, para tener un poco más de información, gloria a Dios. Y es referente a los dibujos, hermano. Vieron que siempre el Señor me ha inquietado que no se compartan emojis, hermano, que no se estén compartiendo los emoticones, que no se estén compartiendo. ¿Y por qué el Señor me ha estado inquietando con eso? ¿Por qué hablar con dibujos? ¿Por qué hablar con símbolos? ¿Por qué hablar con señas? Que el Señor no nos manda a hablar con señas, amados hermanos. ¿Dónde está eso escrito? En la Biblia, al contrario. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 6 nos está reprendiendo por hablar con señas. Entonces vamos a ver de dónde sale todo ese tema de las señas, de los dibujos, de las caritas, de dónde sale todo eso. ¿Quién inventó todo eso? ¿Quién fue que lo inventó? Hoy me cuestionaba eso, estaba en mi trabajo y le decía, Señor, dime, Señor, será, Señor, que estoy siendo un poco muy exigente con los hermanos, diciéndoles que no escriban con escrituras del mundo, que esas son las cosas del mundo, Señor. Entonces será, Señor, que estoy siendo, y el Señor me reprendió a mí, amados hermanos, no digas que eres demasiado injusta con los hermanos por enseñarles que eso son las escrituras que no son de acuerdo a Dios. No lo digas, porque eso viene desde el antiguo Egipto. Y ahí, escritura cuneiforme, y escritura cuneiforme, y ahí que empezaron ellos haciendo símbolos, hermanos, los sacerdotes eran los que hacían muchos tipos de escritura que hacían incluso hasta con sangre, amados hermanos, ellos pintaban y hacían escritura, y eso fue los mismos sacerdotes haciéndolo. Vamos a leer algunas cositas porque es muy largo la historia. Usted mismo puede buscar, porque se me ha copiado tanto esto, hermano, que se me copió, no sé cómo se me copió tanto. Dice, en este sentido existe dos formas de lograr el objetivo y reflejar las ideas en palabras escritas. Es hacerlo a través de una imagen. Vamos a empezar por ahí. Una imagen que sería el concepto de la escritura pictográfica. ¿Qué dijo el Señor? No te hagas imágenes. Ya de ahí empezamos mal. De esta forma podemos definir la escritura pictográfica con una imagen, como la acción de expresar o registrar ideas a través de los dibujos. Eso por un lado. Muy bien, vamos a ir viendo. La escritura pictográfica nace en Egipto y también en otras culturas. Generalmente dice que fueron sacerdotes los que hicieron esto. Muchos secretos ellos guardaron y misterios, y mapas y muchos dibujos, y fueron muchas religiones aztecas, porque ellos tenían creencias a sus dioses y su cultura fue una de las civilizaciones que guardó mucho la azteca. También encontré los saumerios, hermano, encontré que ellos fueron uno de los primeros, después le siguieron muchas otras culturas más. Dice, tenemos la escritura figurativa que comunica únicamente aquello que se ve en el dibujo. Por ejemplo, dibujar animales. Ellos dibujaban animales para dar una forma, una información adicional sobre el dibujo. Lo hacían dibujando, pintando con elementos naturales, de la naturaleza, como plantas, de allí sacaban los colores para darle, pero también se han encontrado pinturas con sangre. Se añaden símbolos, pero los mismos representan conceptos, ideas o señas.
Este tipo de escritura es pictográfica, se le dice. Y es un sistema que usted no precisa tener un idioma. ¿Por qué? Porque no sé si ha visto las señales en todos los idiomas, señales de tránsito o con una flecha, siga, no sé, para ir al baño, te hacen una figura de un hombre, de una mujer, baño de hombre, baño de mujer y todo ese tipo de cosas. Bueno, dice, siempre se consideró a la cultura sumeria como precursora de los signos pictográficos. Sin embargo, en excavaciones realizadas en Europa a finales del siglo XX, se hallaron unas tablillas con escrituras ideográficas de una civilización conocida como Vinca, las cuales datan del siglo 6 antes de Cristo, mucho antes de que los sumerios lograran una escritura pictográfica ideográfica, aproximadamente en el año 3500 antes de Cristo. La escritura pictográfica sumeria o de Mesopotamia nos dice así: Sumeria fue un territorio del sur situado entre el río Tigris y Éufrates. Ahí mismo en ese lugar de los ríos, no sé si usted leyó allí en el nacimiento del Génesis, que estaban estos ríos, donde se estableció una cultura que logró un gran desarrollo y es considerada la primera gran civilización del mundo, siendo especialmente conocida por su sistema de escritura cuneiforme. Mire desde dónde data las escrituras. Esta región estaba compuesta por muchas ciudades, estados, con su Dios, y está con minúscula, y su monarca, particularmente cuyos centros más importantes fueron Ur. ¿Se acuerdan de dónde salió Abraham? De Ur de los caldeos. Uruk y Kish fue su origen. Todos los testimonios que construyen la historia de la escritura de Mesopotamia han sido encontrados en distintas zonas de las que eran antiguas ciudades sumerias. El primer documento encontrado, el primer descubrimiento correspondiente a la escritura sumeria, ocurrió en Kish, donde se ubicaron más de 1000 tablitas con escrituras cuneiformes datadas del año 3500 a.C. Amados hermanos, vieron que dice, y generalmente lo usaban para dejar los secretos escritos, dice, de su Dios, de sus dioses, amados hermanos. Aquí dice su Dios. En esta escritura, que por supuesto la saqué de internet, esta información, pero hay muchísima información sobre escritura pictográfica y cuneiforme. Este tipo de escritura con dibujos y con señales para que todo el mundo entienda, también lo están usando para personas que no tienen mucho entendimiento, lo usan para niños, pero también recordemos que fue una escritura que fue hecha por sacerdotes que querían guardar sus misterios, que querían dejarlos escritos y guardados en forma misteriosa, donde habían cosas ocultas allí. Entonces dice así, la escritura pictográfica en Egipto. La civilización egipcia fue una de las culturas que se desarrolló en el valle del Nilo y en la zona de Menfis, en el Alto Egipcio, conformándose alrededor de pequeños reinos casi simultáneamente con la Sumeria. ¿Vieron cómo ahí vemos que todos andaban más o menos en lo mismo? Los vestigios más antiguos de su escritura, conocida como escritura jeroglífica, datan aproximadamente 200 años más tarde de la mesopotámica, estimulándose que surgió alrededor del año 3300 a.C. El sistema de escritura del antiguo Egipto fue creado por la casta sacerdotal. Escuche bien, este sistema de escritura del antiguo Egipto fue creado por la casta sacerdotal y se expresaba a través de jeroglífico, término que se traduce como escritura sagrada.
en griego y palabra de Dios, pero todo con minúscula lo pone, escuche bien. Los jeroglíficos eran dibujos, porque recordemos que los egipcios no adoraban al Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que creó los cielos y la tierra era el Dios de los hebreos, de la tierra de Ur, allá donde salió Abraham, pero sin embargo Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué le dijo eso Dios? Lo apartó de ese lugar, porque ellos tenían otros dioses, miren, pero él dijo, yo soy Dios, el creador del cielo y de la tierra, se le manifestó a Abraham. Pero acá dice, lo hizo salir de su tierra y de su parentela. Encontramos que fue creada por una casta sacerdotal en el antiguo Egipto. La escritura egipcia también antigua fue también evolucionando con el tiempo, pero no desde lo pictográfico hacia lo alfabético. Preste atención, siempre ellos haciendo dibujos y señas. Si usted puede mirar del antiguo Egipto, cómo ellos escribían, dejaban sus momias, sus animales, sus gatos, sus señas, todo está con señas y símbolos y con dibujitos. Ahora, ¿qué tiene el Hijo de Dios que copiarle a estas civilizaciones? Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo los chinos también adoptan esta escritura desde la antigüedad. Y dice que esta escritura egipcia y hierática fueron documentos religiosos y literarios del Estado, y la escritura demótica, comunicaciones más cotidianas, ambas implicaban una especie de caligrafía que se dibujaba delicadamente con finos pinceles sobre papiro, algo parecido a un papel fabricado a partir de una planta acuática del Nilo. Pero según los estudiosos de la escritura jeroglífica egipcia, lo más que se distingue su carácter metafórico, ya que está llena de símbolos, escuche bien, símbolos, ¿qué es lo que está en su teléfono? Está lleno de símbolos, y todos los cristianos están escribiendo con esos símbolos, utilizándolos. Dice, los egipcios utilizaban cantidad de animales en su escritura antigua, cuyo significado traspasaba la mera alusión al animal, ya que se referían a las cualidades o situaciones humanas, el pájaro que vuela como el alma de los difuntos, o la cobra que simboliza la resurrección. Como una cobra, que es la víbora, la serpiente, va a simbolizar la resurrección, para que ustedes vean en quién ellos creían, en quién creían los egipcios. Porque Cristo es la resurrección y la vida, pero ellos le ponen la resurrección ¿a quién? A la cobra, a la serpiente. O sea, para que ustedes vean cómo está tergiversado. Dice, en cuanto a la escritura azteca y maya con sus particularidades, guardan bastantes similitudes. Fueron utilizadas fundamentalmente para narrar las historias de los pueblos, lo cual está contenido en diferentes códices o libros, pero muchos de ellos han desaparecido, al igual que la escritura china. Los chinos utilizaron el mismo sistema en la antigüedad, ideográficos y también logográficos, todo esto acompañado de otros signos que indican pronunciaciones de carácter silábico. Tanto la escritura china como la mesoamericana se basan en leyendas, escuche bien, se basan en leyendas de sus antepasados, de sus dioses. En el caso de China se cuenta que el emperador amarillo tenía un ministro el cual poseía 4 ojos, que estaba totalmente fuera de lo normal, e inventó la escritura. ¿Quién lo inventa? Ese emperador, inspirándose en las huellas de los animales. O sea, no está inspirado en Dios, está inspirado ellos creen en dioses paganos, amados hermanos. Y de ahí viene toda esta cultura. Dice, por su parte, la escritura mesoamericana fue creada por Quetzalcóatl,
Sucot, oh serpiente emplumada. Escuche bien lo que dice, que es el Dios de la luz, Dios con minúscula, y el conocimiento, quien guió a los mexicas para que fundaran el país que hoy es México. Usted mire, dicen que es el Dios de la luz y el Dios que ellos tienen es un sol al que adoran. ¿Entiende? Entonces, ¿de dónde vienen esas culturas? Todas inspiradas por dioses paganos, amado hermano. Sin embargo, hay una información que está diciendo que la escritura tal cual la conocemos hoy fue creada por los hebreos. Eso encontré en la historia, en la historia. Así que, amados hermanos, cuando nosotros vamos a hacer algo, no nos enojemos cuando alguien nos exhorta, nos reprende, no hablemos con señales. Nosotros tenemos la palabra de Dios para hablar con ella. Podemos hablar con salmos, como nos indica el Señor, con himnos y cánticos espirituales. Para eso está la escritura. Ahora, si nosotros queremos tomar de otras civilizaciones y empezar a hablar con la escritura de los sacerdotes antiguos, que eran dibujitos, de los cuales ellos adoraban a dioses como el sol, porque aquí se los estoy leyendo, usted lo puede encontrar toda esta información, usted googlea, lo pone en Google de dónde salió la escritura cuneiforme, de dónde salió la escritura pictográfica, y tiene para leer, pero horas, hermano. Simplemente le paso a decir que el Espíritu de Dios me inquietaba, que no escribiera con símbolo. Todo el significado no lo sabía, pero a hoy yo le decía, Señor, ¿será que estoy siendo muy dura? Señor, ¿será que estoy siendo? Dice, no creas que es así, no piense que es así. O sea, el Señor me corregía y me decía que fuera a estudiar, me hablaba a mi espíritu, me daba entendimiento en mi espíritu. Aleluya, diciéndome que esto tenía un trasfondo espiritual. Y realmente sí lo he encontrado cada vez que lo busco y encuentro mucho más, amados hermanos. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, dejemos de hablar con rayos, con soles, con deditos, con manitos, con carita, porque la escritura mismo en Proverbios 6 nos dice que el hombre que habla con seña, perversidades hay en su corazón. El Señor lo dijo, desde tiempos antiguos está la escritura, dice, yo soy el mismo Dios ayer, hoy y yo no cambio. Yo no cambio, nosotros los hombres somos los que cambiamos. Dios le bendiga, Dios le guarde la paz del Señor, simplemente una reflexión más de acuerdo a su palabra. Amén y amén.